conceptos y mis preceptos que llevo en mi sangre, porque soy nativo de esta tierra, mis parientes por parte de padre han venido de Paruro, por parte de madre han venido de Chumbivilcas. De esta manera se acendra en mí un origen y una raza andina, que después de mucho tiempo recupero, sin haber conocido inclusive en mi juventud el quechua. Voy aprendiendo posteriormente, no domino el idioma de nuestros antepasados, pero sí me integro un poco a la conversación con los campesinos. Entonces, yo planteo que este retablo cosmogónico, que está en una figura de casita, que no corresponde a las estructuras de las casas incas, parece el frontis de una casa campesina que vemos en el campo, ¿verdad? No parece el frontis de una puerta inca. Las puertas incas, sabemos, eran trapezoidales, no tenían esta forma. Entonces, este retablo cosmogónico de Santa Cruz Pachacuti también ya está modificado, porque antes no se podía escribir un documento si no se tenía reales cédulas como las que obtuvo Garcilaso, como las que obtuvieron todos los cronistas, de parte de la corona española, que tenía como asesores, manos derecha e izquierda, a los miembros de la religión católica. Entonces, nada que contraviniera lo religioso católico se podía imprimir. Nuestro propio Garcilaso tuvo que ceder en sus crónicas a impresiones propias y a conocimientos propios de nuestra identidad andina para poder publicar sus libros. Porque si no, no hubieran podido pasar las barreras inquisitoriales de la Santa Inquisición, que preservaba sobre todo una idea fija de imposición de la fe occidental y una idea fija de descomposición de la idea original. Entonces yo planteo que este retablo cosmogónico estaba en una chacana. Estaba acá, en esta chacana. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque la chacana nos da interpretaciones más valiosas que no se pueden encontrar fácilmente en este dibujo. Porque la chacana nos da posiciones, Uri, Jana, Uri, Jana, nos da posiciones, derecha, izquierda, hombre, mujer, vida, muerte. En cambio, bajo esta premisa no encontramos, todo encontramos, si bien ubicado de una manera que sí se puede entender. Yo he propuesto y quiero conversar con ustedes sobre la chacana. No voy a hacer, porque no quiero hacerlo, una exposición en la cual yo les haga pensar como yo. No. Todos nosotros tenemos criterios diferentes como investigadores de nuestra civilización inca. Todos nosotros tenemos que dar nuestro aporte, nuestra premisa. Tenemos que partir de nuestras propias dudas. Entonces, y cada uno de nosotros hacer una interpretación de todo lo que nos enseña, de todas las lecturas que tenemos de los cronistas, no solo de los cronistas, sino de los propios historiadores, cuestionar lo que dice Basadre, cuestionar lo que dice Rostolowski, cuestionar lo que dice Zuidema,
Su idioma, por ejemplo, habla de los cercas y las huacas y los ubica como un círculo de líneas concéntricas, como los aros de una bicicleta. Eso en la práctica no funciona así. Tengo también mi teoría sobre los cercas y las huacas, que les he traído en estos cuadernos andinos. De hace mucho tiempo que escribo. Estos cuadernos andinos se va a quedar con uno de ustedes, esta colección, para que, como son amigos, puedan de alguna manera compartir el conocimiento que yo he transcrito. No es un conocimiento oficial, es un conocimiento contrario al pensamiento español, contrario a los cronistas. Por supuesto que estudio los cronistas, sigo los cronistas, pero entonces encuentro los desniveles ideológicos de los cronistas y planteo nuevas posiciones. Por eso, yo no quiero que ustedes me escuchen como si yo fuera un oráculo, el cual ustedes tienen que captar lo que digo. Al contrario, quiero que tengamos una charla didáctica, una conversación entre nosotros donde nos planteemos a la vez, cada uno de ustedes, este aprendizaje que vamos a hacer del retablo cosmogónico. Entonces, para no quedarnos aquí, sino para poder tener una participación más directa, nos vamos a ir al parquecito que hay afuera, ¿no es cierto? Acá mismo dentro del convento, nos vamos a salir a las piedras que están afuera, nos vamos a ubicar no como en un aula donde hay un maestro que enseña, sino en un coro de amigos donde podamos todos conversar. Yo voy poniendo los puntos sobre las IES y ustedes van cambiando exactamente vuestra percepción, haciendo preguntas, haciendo cuestionamientos, haciendo aseveraciones que ustedes tienen de vuestros propios estudios. Entonces los invito a que nos cambiemos de espacio. Existía en el siglo pasado todavía, en el año 1895. En el año 1895 todavía no existía en todo el Perú el curso de arqueología. Y un cusqueño, Teodosio Rosas, nacido en Sihuani, con ese afán investigatorio sobre el pasado inca, dicta en el Colegio Ciencias las primeras clases de antropología. Sí. Él primero, antropólogo y arqueólogo, cuando todavía las universidades no daban esos títulos. Y él es el primero. En el Colegio Ciencias dicta los primeros cursos, se podría decir, de análisis, de investigación sobre lo andino. Y luego ya posteriormente, cuando era rector de la universidad, el doctor Gisek se funda en la universidad y a él, doctor Rosas, le dan la primera cátedra de antropología. Y él sorprendentemente sostiene, basado en los trabajos de investigación del padre Jorge Lira, un sacerdote que vino al Cusco y vivió mucho tiempo acá, que era un pajo, que se volvió un convencido de la fe andina y un practicante. Él escribió un libro maravilloso sobre medicina folclórica. Ellos han demostrado, han puesto como hipótesis que los incas, para hacer estas cuadrículas que forman el torreón de Joricancha, desleían las piedras con plantas que no han sido hasta ahora reproducidas, esos trabajos de investigación. Desleían las piedras por partes, una parte de la base para poder sujetar en otra parte desleída de la piedra inferior, la colocaban encima
de tal manera que nosotros nos sorprendemos de que no hayan junturas de piedras por la derecha y por la izquierda. Todo el mundo se sorprende, ¿cómo es posible que no pueda entrar un alfiler, la hoja de un cuchillo entre estas piedras? Entonces, hay muchos sorprendentes análisis que ustedes deben de tener en vuestra búsqueda. Ustedes, la mayoría, son estudiantes de turismo, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes tienen una obligación. ¿Cuál es? La de manifestarle a los turistas cuáles son realmente nuestra identidad andina. Porque yo he visto, cuando voy a Sacsayhuamán, cómo los guías de turismo los llevan a los turistas y les van diciendo cosas, cada uno según su propio criterio y su propia observación. No hay un corpus escrito sobre nuestra historia. Cada uno es un intérprete personal de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque recién estamos nosotros abriendo los ojos para conocer la civilización de los incas. Se habla muy mal de los incas, que hacían sacrificios humanos. Hacían sacrificios humanos los incas en tiempo del imperio fundado por Manco Cápac, que abarcó, según algunos historiadores, solamente 250 años, algunos cronistas, y otros, los más generosos, ponen que abarcó 500 años. Pero ¿cuándo fue que Manco Cápac, Ayar Manco Cápac, aparece encima del cerro Huanacauri vistiendo todas las ropas del sol, todas de oro, y hace verdad una leyenda que ya estaba circulando mucho antes, en el sentido de que un 21 de junio iba a aparecer en el cerro Huanacauri un hombre, el hijo del sol? Eso fue más o menos en el año 830 de nuestra época. El Inca Sinchi Roca, según algunos historiadores, uno nomás, vivió 131 años y gobernó 98. Ahora, si nosotros nos atenemos a las crónicas de Fernando de Montesinos, nos vamos a quedar absortos al saber que habían 103 incas que habían gobernado el imperio, y no solamente los 14 incas que nosotros conocemos desde Ayermanco hasta Atahualpa. Entonces, tenemos, para poder identificarnos con nuestra realidad, tenemos que cuestionar lo que está escrito y admitir que nosotros podemos, cada uno de nosotros, hacer un aporte, un granito de arena para descubrir la verdad de nuestros antepasados. Paso a disertar, a conversar con ustedes sobre la chacana. Y pongo lo siguiente, digo así: cuando los españoles llegan al continente andino, encuentran una cultura muy diferente a la suya, sin la tecnología y la doctrina de la que hacían gala, pero con una ciencia y un saber muy originales que ellos no comprendieron. Durante la etapa de confrontación de ideologías, los españoles arriban a la conclusión que la cultura nativa era muy superior a la suya en la mayoría de los casos, y deciden en un acto demencial destruir la civilización inca, y con el pretexto de evangelizar inicia una extirpación de fe, de conocimientos, de arte, de tradición, de técnicas, de oficios, de alegrías, de fiestas. Se les prohibió a los incas llamarse con sus nombres propios, se les cambió a los tica por flores, a los perca por paredes, se les prohibió usar el cabello largo, se les prohibió vestir sus ropas nativas de sus ayllus, de sus comunidades. A todos les endilgaron el poncho para vestirse de una manera impropia, porque los incas, cuando venían a los inti Raymis que se organizaban en el Cusco o a las grandes fiestas
a la fiesta de la Yarmaca, cada uno venían con sus propias ropas, los de Chumbivilcas con su ropa, los de Canas con su ropa, los de Paruro con su ropa, los antasayas con su propia ropa. Era magnífico la vista de unas fiestas, porque ahí se reconocían todos por los gorros, por las ropas, por los colores. Para ello, destruyen las instituciones, las familias, los templos, las ciudades, los caminos, el idioma. Desde los templos, desde los púlpitos, los curas decían a los nativos que todo lo que habían construido sus antepasados había sido obra del demonio y que tenían que destruirlo. Y les decía, vayan a vuestras casas y tráiganme lo que han destruido, lo que han construido los demonios con vuestros antepasados. Y los nativos iban, asustados por el infierno y el cielo que les habían prometido los sacerdotes, iban y traían al Cusco sus ídolos, sus conopas, sus huilcas. Entonces se juntaban en el templo y todo eso se quemaba, se destruía, y si tenía algo de valor se enviaba a España. Pero yo digo que no todo está perdido. Existen muchos símbolos que nos muestran la ideología de los quechuas. Podemos, lenta pero inexorablemente, reconstruir la ciencia y la filosofía perdidas. El dibujo cosmogónico de Juan Santa Cruz Pachacuti. Este dibujo de Juan de Santa Cruz Pachacuti Yanquis Alcamayua, nacido en Urinhuayhua, entre Canas y Canchis, insertó en su crónica Relación de Antigüedades de este Reino del Perú, publicado en 1613, es uno de los mayores símbolos de la cultura inca. Es junto con el Inti Taque. ¿Conocen el Inti Taque? El Inti Taque es los nudos, los jeques que salen a 41 lugares diferentes de este templo de Coricancha y se dirigen a las cumbres de los cerros. 41 jeques donde están ubicados 435 huacas. Yo he hecho el recorrido de los 41 jeques y he fotografiado esto todavía hace 25 años, las fotografías que todavía persistían en esa época, sobre todo en la zona que ahora ha crecido Huancha, ya ha crecido Tío, ya ha crecido el aeropuerto y más allá ya se han llenado las casas de San Sebastián. Antes todavía se podía ver las antiguas fuentes, los llanos que los incas consideraban cercas. Este retablo o altar que hemos visto tiene innegables injerencias españolas. Recordemos que el autor escribe su obra 80 años después del arribo de los íberos al Cusco. Juan de Santa Cruz no puede haber visto directamente este altar en el Coricancha. Para esa fecha, todo vestigio de religión andina, incluyendo sus símbolos, fueron eliminados y cambiados por los ornamentos católicos. Inclusive algunas paredes incas que no fueron destruidas para la edificación del templo de Santo Domingo fueron recubiertas de estuco y pintadas con alegorías de la nueva fe. Ustedes todavía pueden ver ahí un resto de en el templo de esos trabajos. Entonces tenemos que deducir que Juan Santa Cruz tuvo que obtener de segunda mano, tal vez de un pariente sacerdote andino que estuvo en el Coricancha antes de la llegada de los españoles y que copió en una manera pintada o describió el altar por medio de quipus. Porque ustedes también deben de saber que los quipus no solo eran numerales, también eran escriturales. Yo mismo, para hacer los setes y las huacas y poder relatar todo lo que está escrito por Bernabé Cobo en su relación de setes y huacas, yo lo he escrito en quipu y lo puedo repetir porque es una técnica mnemotécnica visual
Entonces, en el quipu se puede escribir, está demostrado, eso me ha llevado hasta la Argentina a presentar el Intitaque en un pedagógico de Venado Tuerto, cerca de Buenos Aires. Entonces se puede escribir. Lo que está en la descripción con letras castellanas de Cobo, se puede transcribir al quipu. Está absolutamente demostrado eso. Vamos a empezar a pormenorizar este símbolo con el marco que la rodea. Es una figura de 5 lados de clara inspiración occidental en forma de casita o altar, ¿no? Es un altar como los que vemos en cualquier templo. Una figura que no corresponde a los arquetipos arquitectónicos de los incas. Las casas incas eran rectangulares con techo de paja y no tenían forma de las casas españolas. Al menos así lo demuestra la arquitectura del Joricancha. Es evidente que Juan de Santa Cruz empezó a copiar su dibujo alterando su contenido y su forma. Desde su propia presentación, ¿con qué fin alteró el retablo cosmogónico el autor? Hay muchas posibilidades. Citemos algunas. El autor temía que la información contenida en el retablo cosmogónico fuera mal interpretada por los españoles, especialmente los curas, quienes podían eliminar este símbolo como lo hicieron con muchos otros y se pierda la valiosa información. El autor era un indio convertido a la nueva religión y su valiosa información la adecúa al pensamiento cristiano. El autor se dice cristiano desde sus tatarabuelos y en esa época no solo había que ser cristiano, sino parecerlo. Y qué mejor forma de parecerlo que explicar una concepción cristiana con elementos andinos. Este retablo fue establecido por Ayar Manco Cápac en el Joricancha como un mensaje de los tiempos pretéritos. Esta iconografía proviene desde los tiempos inmemoriales del Pallares Pacha o el Tutayaj Pacha. Vamos a iniciar la lectura del retablo con el dibujo que se alza en la parte más alta, que es la chacana. La chacana, que nosotros conocemos de 3 dinteles, de 4, de 5, de 7, como el que hay en la quebrada de las alturas del río Sapi, en Chacán, ¿cierto? Como las hay en Puno, de 7 peldaños. Esos peldaños también en la chacana es de 3. Ya los otros ya son reinterpretaciones de la chacana original, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el 3 era el número mágico, el número simbólico que representa a los incas. La chacana está en el petroglifo de Cumbemayo, a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca. Es un dibujo tallado en bajo relieve de un rectángulo con 2 diagonales. Este dibujo es un instrumento de medición y cálculo denominada unidad Cumbemayo, correspondiente a 4.6 centímetros de la medida de la pulgada inca. Es además la quinta parte de la cuarta inca, que es de 21.2 centímetros. Los incas tenían sus propios sistemas métricos. La palma, el pulgar, el brazo, los 2 brazos extendidos, eran medidas antropométricas de los incas, y en base a eso están las construcciones. Los muros elevados no tienen una elevación sin criterio, al contrario, están criteriosamente diseñados. Ahora, nosotros vemos diferentes arquitecturas en las construcciones incas. Eso se debe a que en el tiempo de los incas habían arquitectos que tenían sus propios diseños. El diseño del mal llamado templo de Inca Roca, que está en el arzobispado, porque no es la casa, no es el palacio de Inca Roca, sino era un usno, es una arquitectura diferente a la que vemos en el Joricancha, y una arquitectura diferente a la que está en los muros de la plaza de armas en el templo, en la casa de Pachacute, y diferente a la arquitectura que vemos en Pisa, diferente a la arquitectura que hay en Machu Picchu, la de Sacsayhuamán, la de Chinchero.
son diferentes. Entonces tenemos que entender que habían arquitectos que, como ahora, tienen su propio estilo, su propia creatividad. Decían, este muro, este diseño, no solo es este tipo, así esta sillería cuadrangular, no, sino diferentes formas de sillería. Esta medida, dicen, le sirvió a las culturas y civilizaciones andinas y especialmente a la Inca para establecer sus unidades de pesos y medidas. Los incas tenían todo eso. La chacana tiene su correlato sideral en la Cruz del Sur. Esta constelación del Polo Sur, formada por las estrellas Alfa, Beta, Gamma y Delta, era a su vez referencia para el estudio de la astronomía. Pero la chacana no solo son estrellas unidas por líneas imaginarias o unidades de medida, es también explicación de la cosmovisión inca. La chacana o cruz, que eso significa, además de puente, transferencia, paso, etc., está formada por dos líneas, la línea vertical y la línea horizontal, que se cruzan no en el medio, sino a la altura del casco, del pecho. La línea vertical corresponde al hombre, es decir, a todo lo masculino. Es la concepción andina, corresponde también a la creación, al espíritu, a la herencia, a la sucesión. La línea horizontal corresponde a lo femenino, es decir, corresponde a lo creado, a la materia, a la mamapacha, a la permanencia. Cuando estas dos líneas que marcan los niveles del hombre y la mujer en cuanto son individuos se superponen la horizontal sobre la vertical, no al medio exacto, sino a la altura del corazón, se forma la chacana. Entonces tenemos que la cruz es el primer elemento constructivo de la cosmovisión andina. No la cruz que conocemos, sino las líneas cruzadas, la chacana, el puente. La figura de la chacana nos muestra las primeras subdivisiones que se producen en la relación hombre-mujer o masculino-femenino. La primera subdivisión es la parte superior y la parte inferior, el cielo y la tierra, lo de arriba y lo de abajo, el macho y la hembra, el hanan y el urin. Luego tenemos otras subdivisiones, es la derecha y la izquierda, el día y la noche, el sol y la luna, el hombre y la mujer. Otra subdivisión es el tawan, que además de significar el número 4, significa también complementariedad, correspondencia, ayuda mutua, interrelación. Entonces estamos empezando a usar las palabras que los incas usaban en su vida cotidiana. Ayuda mutua, el aini, la complementariedad. La chacana es el elemento ordenador de la sociedad andina. Es la distribución de posiciones y también de posesiones, de bienes. Es el reglamento que hace utilitaria la convivencia de pareja, de familia, de ayllu, de comunidad, de imperio. Ahora se cuestiona y se dice, no, los incas no dijeron Amazú, Amayuya, Maquella. Eso ya es los españoles para endilgarles a los incas que se metan a las minas y les decían eso para que no roben los minerales que sacaban de las minas, para que no mientan y para que no holgazaneen. ¿Qué pueblo de la humanidad no ha tenido esos preceptos de moral, de no robar? Cualquier pueblo sabe que es impropio apoderarse de lo ajeno, no mentir. Cualquier pueblo del mundo, por más indefenso, atrasado que sea, sabe que no mentir es una mala actitud. Y el no trabajar, el holgazanear, era penado en tiempo de los incas. Para eso había las zancacanchas, para los que delinquían, porque tampoco no era un mundo ideal el de los incas. Habían delitos, había gente ociosa, habían homosexuales, habían gays, habían mujeres lesbianas. Eso es como todas las civilizaciones, como todas las culturas, pero ya había una determinada predeterminación establecida para poder enfrentar esos problemas, que los incas no lo consideraban problemas, sino cosas naturales, absolutamente naturales, que recién ahora se están viendo con las protestas
Se están viendo recién que todos somos idénticos, que no nos diferencia nada, que podemos tener diferentes opciones. Y eso en tiempos de los incas ya era reconocido. En el retablo se aprecia claramente una división de parte superior y de parte inferior, y otra división del lado derecha, centro y lado izquierdo. En el lado superior están las cosas del cielo. Todo lo contenido encima de la tierra está en la parte alta. El lado inferior es la mamapacha, la tierra y todo lo que mora en ella. Acá está, ¿no es cierto? Arriba en el Hanan, todo lo que es concerniente al cielo, a lo sideral, y abajo todo lo concerniente a la correspondencia del Caipacha. Su señal, doctor. Entonces tenemos nosotros el sol. El sol es para los andinos el astro rey, es objeto de culto y adoración, pero no como a un dios, sino como al motor de la vida sobre la tierra. ¿Cómo no le vamos a querer al sol? Todos nosotros. ¿Cómo no vamos a adorar? ¿Cómo no sentimos expansión cuando nos levantamos en la mañana y vemos el amanecer y vemos el sol que está saliendo? Nos llenamos de alegría. Los incas hacían lo mismo. Y los españoles vienen y dicen, los incas adoraban al sol. Yo adoro al sol. Ustedes adoran al sol y a la luna. Ellos son los regentes de nuestra existencia. ¿Cómo no vamos a adorar a la Pachamama? Si la Pachamama nos da todo. Nos ha dado los abuelos, nos ha dado los padres, nos ha dado a nosotros, nos va a dar a nuestros hijos. Todo lo que comemos está de la Pachamama. ¿Qué se saca de la imaginación de la mente humana? Los átomos, las moléculas, todo está acá. Los elementos radiactivos que se utilizan para las bombas atómicas está acá. ¿Qué ha creado el hombre con sus propias manos? 3D, las dimensiones ya científicas, eso se puede entender que es creación humana, actual, civilizatoria, pero eso se puede tomar, se puede coger, no, eso simplemente sirve como un instrumento tecnológico. Y habla acá de cómo es el motor de la Tierra, sus rayos evaporan las aguas que forman nubes. El diferente caldeamiento de la tierra producido por el sol origina vientos que arrasan esas nubes. Estas se deshacen en lluvias y nieves, las cuales riegan las plantas de bosques y campos que se engalanan con hojas y flores, produciendo cosechas y frutos. Al sol se debe el preciado bien de la vida, pues ésta sería imposible sin su luz y su calor. Al sol se debe el preciado. Los incas lo entendieron así y le dedicaron al sol templos. Este es su templo. Palacios, tierras, servidores y estatuas. Una de ellas, que se llamaba el Coricancha, estaba hecha de toda de oro del porte de un hombre, y en el vientre tenía polvo de oro mezclado con las cenizas de los corazones de los incas muertos. Al sol o Inti los incas le dedicaron chacras de coca y maíz para que se sirviera de ambos frutos. Las tierras, no se nos olvidemos la división de las tierras las tierras del sol, las tierras del Inca y las tierras del pueblo. Lo trataban como si fuera un hombre como ellos, otro más producto de la creación. Imaginaban que también escupía, y a la piedra carbunclo o antrax le nombraban Intihtojai, o escupitajo del sol. Por la misma razón le daban mujer y le hacían concebir hijos. Esa es concepción, esa es idiosincrasia andina. Otro astro que reina en el firmamento, la luna. La luna es el astro reina, se llama Quilla y está reputada como madre de los incas. Tenían también de ella una estatua en forma de mujer en el Coricancha. Tenía su propio templo, todo guarnecido de planchas de plata. La luna señoreaba por las noches y era diosa principal, consejera y guardiana de las mujeres. A la luna los incas le consideraban sanadora de muchas enfermedades, lo que es así. Por ejemplo, hay una ceremonia del agua en noche de luna llena,
para darles fertilidad a las mujeres que no pueden tener hijos. Y eso lo he aprendido cuando estaba en el campo. La luna es al igual que el sol tenía su propio calendario. No nos olvidemos que los incas tenían el calendario del sol y el calendario de la luna. El calendario que regía el tiempo de la siembra y el riego y la cosecha. En base al movimiento lunar es que actualmente todavía en algunos lugares los campesinos realizan sus observaciones para saber cuánto es el momento propicio para sembrar, cuánto es el momento propicio para regar y cuándo es el momento propicio para cosechar. ¿Y eso quién se lo da esa información? La luna. A su paso se estudiaban el comportamiento de las nubes y los vientos y se organizaban las épocas agrícolas. La luna demarcaba las fechas para el Chaco y la trasquila de Auquénidos. La coca leída a la luz de la luna informa sobre la situación de los muertos y anuncia el deceso de las personas. Debajo del sol, otro astro brillante en el firmamento es el lucero de la mañana, llamado también chasca, Hoylor o estrella brillante. Este dibujo representa al planeta Venus y se le honraba porque era el paje del sol, ya que se hallaba siempre cerca a él. Unas veces iba adelante para guiar a su señor por el camino, otras iba detrás, recogiendo lo que el sol distraídamente olvidaba. No nos olvidemos que los incas eran animistas totalmente. Creían que todo tenía vida. Las piedras tenían vida, los árboles tenían vida, los caminos tenían su propia vida, los cerros, todos los cerros tenían su nombre. Y es lo que nosotros debemos de saber. Acá solamente conocemos el Picho, el Puquín, el Quilque, el Cachona, el Huancaro, conocemos el Mamá Nahuarque, pero todos los montículos tenían nombre, tenían identidad en tiempo de los incas. Debajo de la luna está el lucero de la tarde, llamando también Apache Orori. Este dibujo representa al planeta Marte, que es tan visible desde acá en nuestro planeta. Es una estrella que tiene un fulgor rojo. El planeta rojo, que se aprecia también por las tardes. Le llamaban también el caminante o Purej. Decían que llevaba todos los encargos de los dioses del cielo del cielo se hacía. No se sabe si tenía templo propio, pero en todos casos figuraba especialmente en el retablo cosmogónico. Otro elemento sideral que nosotros reconocemos fácilmente son las Pléyades. Debajo del Sol, inmediatamente después de Venus, en el dibujo que estamos describiendo siempre, están acá en posición de esta a la derecha, las Pléyades. Es un conglomerado de estrellas llamado Juchu, en nombre inca. Corresponde a las leyes y son 9 estrellas, aunque ahora los últimos adelantos científicos, los últimos observatorios astronómicos, los mismos últimos telescopios han demostrado que son 12 las Pléyades. Pero en tiempo de los incas solamente se conocían 9 estrellas, que tenían su nombre propio de los incas, que se ha perdido ese nombre que los incas le llamaban a las estrellas. En algunos documentos existe el nombre de una o se menciona el nombre de otra, pero no están identificadas. En cambio, los griegos las conocían como Alcione, Electra, Maia, Merope, Taigete, Atlas, Rione, Seleno y Asterope. A estas estrellas también llamaban las cabrillas y los incas las nombraban Colca, que significa granero. Las colcas se pueden observar en el Cosco a simple vista en los atardeceres de mayo y junio, coincidiendo con las fiestas de la Aymorayquilla o Hatuncuski, Yahucaycuski o Inti Raymi, fechas en las que se llenaban los tambos y las colcas, se separaban las mejores mazorcas para la chicha, se cosechan las papas, las hojas y los oyucos. También en este mes se da la quinoa. Además se limpian los pueblos, se arreglan las acequias, se talan los árboles y se separan los caminos. Asimismo se tejen los puentes y se preparan las parejas que casará el Huarmicuyo. O sea, hay un ordenamiento de todo. No es como ahora cada uno a su suerte.
una sociedad como la que nosotros conocemos, con leyes, con un código de leyes que podría llenar todo un almacén con las leyes que se han publicado en el Perú, no sirven. ¿Acaso nosotros tenemos democracia? ¿Acaso estamos viendo el caso de las Bambas? Cómo hay una imposición económica de los que tienen dinero, de las empresas que tienen dinero. Otro elemento que nosotros observamos desde el Cusco es la Vía Láctea. Todos podemos observar cuando nos vamos, salimos de la ciudad, por supuesto, porque las luces de la ciudad ya nos obnubilan el espacio sideral. Si nos vamos fuera del Cusco, no muy cerca, porque ya la luz de la ciudad resplandece en toda la noche, entonces tenemos que irnos a Chincheros, por ejemplo. Entonces ahí, tirados en el suelo, podemos observar la Vía Láctea, y ahí podemos observar los dibujos que los incas creyeron que había en la Vía Láctea: el yutu, la perdiz, la llama, el hato, el sapo, el amaru, la serpiente, el halcón, la colca, una llama, está la chacana, está el jampato, está el cóndor, está la culebra machahuay, están los cuernos, guajrauma. Debajo del lucero de la tarde o apache orori deben hallarse las estrellas que significan el mensaje del saber andino en astronomía. Esta ciencia estaba a cargo de los pachagonanchaj. Estos tenían como única labor la observancia del espacio sideral. Reconocieron, o sea, astrónomos, reconocieron a la constelación de la Lira, a la que nombraban Urcochillay, por reconocer la forma de la llama. A la hidra llamaban Huacrauma, Catuchillay, o la llama hembra y la llama macho. La constelación del lince. Reconocieron otras constelaciones como la del cóndor, halcón y gallinazo. Tuvieron nombres para muchas estrellas como Guaraguara, Ancochinchay, Machacuay, Milquiquiray, Milco, Chacana, Tapotorca y otras. Desde el Cusco y por simple observación natural se aprecia en un espléndido día cómo refulge Aldebarán, estrella roja de primera magnitud. Más lejos, en la misma dirección, se observa la constelación de Orión, que es la mayor y más espléndida del cielo. Más lejana todavía se nos ofrece Sirio, la más brillante historia de todo el firmamento, y todo es observable a simple vista. Solamente tenemos que alejarnos del Cusco, si es posible subirnos a una cumbre lejana, al Picol, por ejemplo, y de espaldas al Cusco, observar el espacio sideral. ¡Qué maravilla! ¡Qué lección! ¡Qué sentimiento tan profundo el que uno siente cuando observa el espacio, cuando se involucra con que nosotros también somos estrellas! Debajo de las Pleiades estaba Chuquillapa. ¿Quién es Chuquillapa? ¿A quién conocemos como Chuquillapa? El rayo, ¿no es cierto? Al rayo lo consideraban pastor de los rebaños del sol. Miren todo lo que los incas concebían, que con su gran látigo, que es el rayo mismo, las dirigía cuando salían a pastar sus campos en la Vía Láctea. El rayo es el predicador de la tormenta y antecede a las lluvias, pero a veces llega en días soleados. Este día, cuentan, es para escoger a sus sacerdotes encargados de servirle. El rayo es divinidad importante y le concedían 3 identidades: la luz o el resplandor, llamado Illapa; el sonido, llamado Cumnu Illapa; y el zigzagueante destello, el Inti Illapa. 3 identidades. Al rayo le concedían la virtud de ser el mensajero del sol. El rayo servía para advertir a los hombres que del cielo llegaban estos estrépitos, para premiar o castigar a los hombres. Existen relatos importantes sobre ciudades andinas calcinadas por las descargas del rayo. En Sicuani, junto al templo de Viracocha, ahí nosotros encontramos, ¿verdad?, piedra pómez, unas piedras de este porte que las podemos levantar así ligeras. Esas son piedras
que según la mitología andina fueron calcinadas por el rayo. Pero lo que en realidad son afloramientos volcánicos como es Sacsayhuamán, porque todo Sacsayhuamán es un afloramiento volcánico de roca caliza. La roca caliza, ustedes saben y conocen, puede mostrar, si nosotros nos acercamos con una buena lupa o un microscopio mejor, podemos observar que en las rocas calizas de Sacsayhuamán hay fósiles de ammonites, de trilobites, esos animales del fondo del mar que ahora están en nuestra cordillera. Chuquillapa era una huaca muy solemne, tenía una capilla en el Coricancha y su templo mayor estaba en el cerro de Chuquipalta, hoy llamado Pucamoco. ¿Cuál es el cerro Pucamoco? Donde está el Cristo Blanco. En ese lugar se yergue actualmente el Sagrado Cristo Blanco. En tiempo de los incas este lugar tenía una roca in situ donde se tallaron 3 hornacinas y en ellas pusieron 3 estatuas del rayo hechas de oro puro. Se le ofrendaban figurillas de hombres y mujeres hechos de oro. Las nubes, que nosotros las vemos pasar, que las fotografiamos a veces porque tienen formas bonitas, como en este caso, ¿no es cierto?, que se está viniendo de Paruro, está viniendo esas nubes a cerrarse con las que están viniendo de Anta, para cerrarse sobre el Cusco, y de repente en la tarde tenemos lluvia. Las nubes llamadas Pocoy también eran deidades veneradas. Se imaginaban a las nubes como unas ancianas que tejen lanas para abrigar a la luna y que cuando llegan a lavar sus tejidos y los tienden en los picos de los cerros, seguro es que va a llover. Por eso es que decimos Senca oscuro, aguacero seguro, ¿no es cierto? Y eso es aplicable en todos los lugares donde hay los incas. Cuando en Urubamba va a llover, fijo es que el cerro, que ahora se llama Cerro San Juan, está nublado. Si se nubla el San Juan, fijo que va a llover en el Valle Sagrado, en la zona de Urubamba. Creían también que las nubes eran las lágrimas de la luna, que se juntaban en grandes cantidades cuando discutía con el sol. Imagínense esa poesía que nos muestran los incas, que las nubes son lágrimas de la luna que pierde cuando pelea con el sol. Las nubes alejaban las heladas, como es verdad, y protegen los campos de la nieve y la escarcha, como es cierto. Las nubes sirven también para medir la velocidad de los vientos y observar el comportamiento de los temporales. Los incas tuvieron técnicas para aglutinar a las nubes y producir mediante quema de plantas y polvos minerales lluvia artificial. Las nubes son también vasos intercomunicantes entre la tierra y el cielo. Los andinos que proceden de una pacarina, ya sea fuente o río, cumplen el ciclo vital del agua y creen transformar su cuerpo en agua, vapor, nubes y rocío. Actualmente en el campo, hay unos campesinos especializados en ver el movimiento de las nubes para predecir los buenos temporales. Actualmente existe eso, ¿no? El arco iris, o Cuichi, fue un dios de gran popularidad. Lo imaginaban como una señal del cielo que presentaba a los hombres para anunciarles buenas novedades. Cuando se presenta un arco iris en el cielo, creían señal de buenos tiempos. Cuando eran 2, significaba un gran suceso, nacimiento de un infante real, final de una campaña de expansión. Cuando eran 3 los arcos del cielo, era segura la serie de calamidades. Cuando esto acontecía, le ofrecían al arco iris regalos pequeños para que no les diera el mal de ojo, y se colgaba en las puertas de las casas paños colorados. El Cuichi era un emblema que casi todos los incas incorporaron a sus escudos de realeza. Manco Cápac tenía en su escudo dibujado el cerro Guanacauri, y encima de él el fundador del Cusco resplandeciente como el propio sol, y encima y debajo de su figura 2 arcoíris. Ahí tenemos un blasón propio de Manco Cápac. Hemos terminado con este último icono la descripción de la bóveda celeste.
lugar en el que están contenidos todos los cuerpos astrales. El Hanaj Pacha o mundo de lo alto también contiene los elementos del fuego y del aire. Y ahora nos abocamos a nuestro espacio, a la Mamapacha, al Caipacha, a este mundo que nosotros transitamos. Los incas tenían los tres mundos conocidos por los incas: el Hanaj Pacha, el Caipacha y el Uju Pacha, que es el cielo, esta tierra y el fondo interior, pero que también tiene otra concepción. El Hanaj Pacha, el Uju Pacha es el mundo de nuestra conciencia, es el mundo de nuestros temores, es el mundo de nuestras malas acciones, es nuestra conciencia cuando se siente agraviada por nuestras actitudes, cuando cometemos errores contra nuestros semejantes. Ahí dentro de nosotros está el Uju Pacha, ese lugar, la conciencia, que hay que limpiar, que hay que liberar, que hay que purificarse para ser hombres de conciencia, hombres que no ofendan, que no juzguen, que transmitan amor, como hacían los incas. El primer componente que hallamos es la Mamapacha o tierra. Es el lugar en el que vive el hombre rodeado de todos los seres vivientes, las entidades espirituales, los antepasados, las huacas, los seres intemporales y las ánimas del Uju Pacha o mundo interior de la tierra. Junto a ellos vive el hombre y comparte el mundo creado con todas las criaturas. La tierra para los andinos es un ser viviente. La imaginaban como una serpiente enroscada que duerme profundamente, llevando en sus entrañas un extraño sol rojo que alguna vez quiso imponerse sobre Joriinti o Sol Dorado, pero que fue tragado por la serpiente y vive dentro de ella. De ese sol rojo se originan los volcanes y las aguas termales. El sacrificio para aplacar la ira de los volcanes fue arrojarles con ondas, en cántaros sellados, sangre de llamas manchadas. La tierra tiene vida y con ella viven los cerros, los montes y las piedras. Mamapacha es benefactora de los hombres y les da alimento, ropa y bebidas, les ofrece parejas y les da hijos. Cuando un andino muere, sabe que sus restos los arrastra el polvo y que su ánima o cama vuelve a su lugar de origen o pajarina y vuelve a la naturaleza que está viva, convertida en agua, piedra, paloma, ratón, cantu, cerro u otra entidad de la que proviene. No nos olvidemos que los incas provenían de pajarinas. Todos los ayllus provenían de una pajarina, porque según la concepción inca, Illatexe Huiracocha había formado de jihuayo macho y de jihuayo hembra una forma masculina y una forma femenina, y lo había dejado en las cumbres de los cerros, en las cuevas del cóndor, en el nido de las águilas, de los halcones. Lo había dejado en los nacimientos de los ríos, en las fuentes de agua, en los puquios. Lo había dejado debajo de un árbol, esas parejas. Por eso todos los andinos procedemos, según la concepción andina, de un elemento de la naturaleza. Por eso hay todavía actualmente apellidos que engendran en nosotros esa identidad. Huamán, por ejemplo, apellidarse Huamán en el Cusco ahora es tener un apellido del linaje inca, ¿no es cierto? Entonces, esa es la concepción que los incas tenían de nuestro nacimiento. Habían sido colocados en parejas en todos los lugares habidos naturales, en las cuevas de las arañas, en las cuevas de los leones, en la selva, junto al nido de los otorongos. Por eso de los antisuyos venían a las fiestas del Inti Raymi con sus pieles de otorongo, con sus plumas de guacamayos, venían vestidos los nativos de esa zona, los antis, que no eran chunchos. Los incas no les decían chunchos. Chuncho es una palabra despectiva, ya creada posteriormente o asumida de alguna palabra quechua que no significaba esa palabra, que no significaba despectivamente, como se les llama ahora a los indios, como nos llaman a nosotros los indios esos que están haciendo ahora protestas por la cuestión de la mina.
maltratados por los periodistas, maltratados por las autoridades, maltratados por todos, reducidos simplemente a personas que les han construido casas modernas como estas. A los campesinos los han sacado de sus chacras, de sus casitas donde criaban sus conejos y les han puesto departamentos como en Zarumilla, como en Santiago. Ahí no están acostumbrados los andinos a vivir. Es una forma de ideologizarles, de occidentalizarles, de hacerles perder su identidad. Siguen habiendo procesos de extinción, de extirpación de idolatrías actualmente en el siglo XXI contra nuestros antepasados. Cuando un andino muere, sabe que sus restos, ya hemos leído eso. En la relación de Seques y Huacas que copia Bernabé Cobo, la tierra tiene su templo en la confluencia de los dos ríos, donde se unen el Tuyumayo y el Sapi. Ahí tenía la Pachamama su templo, y también acá en el Coricancha tenía su capilla. La representaban a la Pachamama como una mujer pequeñita con ropas hasta el suelo, y le otorgaron tierras y chacras. Tenía en su templo servicio de sacerdotes y guardias, y tenía un día fijo en el calendario. Se le ofrecían tomines llenos de chicha y se le vertía por un hoyo clavado en el suelo o por alguna grieta. El símbolo siguiente es la serpiente, Amarumayo. Es el símbolo eterno es el símbolo del eterno recorrido. El río es movimiento y da el ritmo de la vida de los hombres. Es un camino que debe ser recorrido y como tal ninguno de los ríos sudamericanos era desconocido para los incas. Manco Cápac, mucho después de fundar el Cusco, se dirige a Paucartambo. De allí sigue el curso del río Llavero hasta la confluencia con el Alto Urubamba, muy cerca del Pongo de Mainique. El Inca regresa remontando el Alto Urubamba hasta la Pampa de la Luna o Quillapampa, o llamada Quillabamba. De ahí retorna a pie al Cusco pasando por la planicie de los dioses o Vilcapampa y por la garganta de los cerros viejos o Machu Picchu trayendo la coca. Huilcamayo. Otro río es el siguiente símbolo, Huilcamayo o río sagrado. Es un río subterráneo que recorren los seres del mundo interior, o Ujupacha. Por este río viajan los sacerdotes andinos a traer el alma de los muertos o a conversar con ellos. Simboliza el recorrido espiritual, la búsqueda interior, el hallazgo del yo personal. Fíjense esa filosofía que los incas tenían, filosofía que las acerca a las concepciones griegas de conócete a ti mismo. Los ríos subterráneos, según la mitología de los incas, estaban iluminados por miles de piedras preciosas y en ellos vivían los utis o duendes, y allí se perdían las almas de los niños opas o tontos. Los ríos subterráneos eran el camino de los apus y los ocas. Los apus, que nos están rodeando, son los ángeles de la cosmovisión religiosa andina, son los espíritus de las montañas y viven físicamente en ellas, son encargados de Pachacamac para proteger a los seres humanos, son pastores de los hombres, Urunamicha, y los guían en la vida dándoles información sobre el pasado y el presente. Cada uno de nosotros debe adoptar como un padrino a uno de los cerros, decir, ya el Piccho va a ser mi padrino, o el Choco va a ser mi padrino, o si yo vivo por abajo, el Pachatuzan va a ser mi padrino, o el Yulpacturo va a ser mi padrino, y hacerle ofrendas. Nosotros debemos hacerle ofrendas. No van a ver cuán maravilloso es hacerle una ofrenda a la Pachamama. No necesitamos ser maestros, no necesitamos un Paco que nos haga ese trabajo. En el tiempo de los incas, el jefe de familia, el mayor de los hermanos, hacía los pagos a la Santa Tierra. No necesitaban un Paco que hay que pagarle 20 soles, y no que ir a comprarse un despacho, con las cosas que uno tiene en la casa, hacerle su platito de la agüita de la Santa Madre Tierra, y eso ofrecerle como pago, con sus florcitas, con sus hojas de coca, fumarle cigarrito, porque hacerle humear, sahumarle. Esas cosas debemos hacer nosotros en nuestras casas para reivindicar nuestro pasado, nuestra historia, volver a lo que éramos, a lo que somos, porque está en nuestra sangre, está en nuestros genes, que somos incas. Los apus protegen individualmente a cada ser, por eso les digo, deben de proteger, deben escoger un padrino. Mi padrino, por ejemplo, es el apus Kuntursenka. Cuando yo le hice una ofrenda hace mucho tiempo buscando su padrinazgo para que me aceptase,
como ahijado y me permitiese seguir el camino de Runajamper, yo recibí una respuesta de él con 3 rayos que simultáneamente cayeron en su cumbre después de una feroz lluvia que me cayó. Entonces, hay manifestaciones en las cuales los cerros, los apus se manifiestan. Entre los apus también hay jerarquías. Un apu familiar se llama Runamicher. El apu de un ayllu se llama aylluapu. El de una llacta o ciudad se dice llactaapu. Estos son llactaapus. De un suyo diremos suyuyuj apu. ¿Quién sería un suyuyuj apu? El Salcantay, el Ausangate, serían suyuyuj apu. O las 4 partes del mundo. Los apus tienen su versión femenina, las ñustas, espíritus femeninos que cuidan de los animales y las plantas. Viven también en los cerros con algunas rocas de extrañas características. Otra cosa que debemos hacer es salir un día, no solitarios, pero sí en reducidos grupos, e irnos, subir a las cumbres de los cerros. No tienen ustedes idea de lo extraordinario que es subir a la cumbre de un cerro y dejarle un despacho ahí, una botellita de vino, un vasito de chicha, una botellita de chicha, dejarles ahí a los papitos y recibir esa energía, esa vitalidad cósmica que nos dan. El siguiente símbolo son los ojos. Y Maimana los ojos, llamados también Imaimana Ñauraicuna, representan a los moradores del Unto interior, el Ujupacha. En este lugar habitado por espíritus de la oscuridad reina entre todos Supay, ser sanguinario y homicida que tienta a los hombres a faltar respeto al supremo creador. Vive acompañado de otros infernales demonios como el Jañahuay, el Ñaca, el Sahra, el Muki, el Achacalla, el Iscayuya, el Ñauparuna, el Soca, el Huapiñuñu. Junto a estos malignos moran otros espíritus confinados a estos lugares por los daños que le hicieron al hombre o a la naturaleza. El siguiente dibujo corresponde al de un hombre. Es el ser privilegiado de la creación. A él le corresponde la tarea del futuro. Está dotado de energía y vitalidad. Tiene el don del conocimiento, del amor y del saber. Posee los mensajes del pasado y tiene su obligación el hallar su espiritualidad. Estamos hablando de cada uno de nosotros. El hombre está encargado de hallar los métodos para la convivencia en sociedad. Tiene que buscar el desarrollo de las técnicas de trabajo y debe crear una sociedad armoniosa entre todos los seres vivos, en correspondencia con la naturaleza y en entrañable vecindad con todo el universo. El hombre en tiempo de los incas y nosotros ahora debemos guardar más que ningún otro ser en el mundo conocimientos heredados de los tiempos de la prehistoria, su ciencia en medicina natural y folclórica, su conocimiento sobre la selección natural de las especies, su dominio sobre la hidráulica, el tratamiento de las tierras y sobre todo su filosofía y metafísica hacían de él un privilegiado por la creación divina. Extraordinarios nuestros incas. Nadie en el mundo ha construido un Japajñán, ni los caminos romanos, ni los circuitos egipcios podían compararse a un camino que iba desde Tucumán en la Argentina, desde Santiago de Chile hasta Tumebamba en Quito. Nadie había construido eso. ¿Y cómo se había construido? Con disciplina, con amor, con fortaleza, con alimentación sorprendentemente variada como la que tenemos. Warmi. El siguiente dibujo corresponde al de una mujer. La mujer comparte con el hombre todos los conocimientos. Habían sacerdotisas andinas, habían curanderas andinas, habían pacos que eran mujeres, todos los ejercicios. Había mujeres guerreras que iban con las huestes de los incas a pelear. No había la diferencia que hay ahora, que la mujer es un ser débil, que tiene que estar sometida al marido, que tiene que vivir en la casa del sueldo del hombre, no debe salir a la calle, debe vestir con recato. No, en tiempo de los incas había una igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. La desigualdad o predominio de sexos no existía entre los incas, pero dentro de la armonía y la correspondencia, la mujer ejercía oficios bastante más diversos que los hombres.
casi todas las labores, incluida la guerra, las ejercían también las mujeres. Igual los hombres sabían hilar y tejer. La única labor inherente al sexo femenino era el servicio doméstico, cocinar, que en eso las mujeres son expertas. Dentro de este trato igualitario y natural se crea en tiempos de los incas una sociedad armoniosa que trunca su desarrollo por una actitud entrometida de una sociedad occidental que no temía ni respetaba los valeros supremos de la humanidad. Otro dibujo que está en el retablo es la colca, que significa granero, almacén, tambo o depósito. Este dibujo en el altar del Coricancha está totalmente enchapado de planchas de oro y plata, significando la importancia que los andinos le otorgaban a la planificación. El almacenar es parte de una filosofía de vida. Los alimentos, ropa, herramientas, adornos, armas, regalos y todo lo que abarrotaba las colcas incas eran instrumentos de relación con otras comunidades. En tiempo inca existían numerosísimos pueblos en la costa, la sierra y la selva que no habían terminado de salir de la prehistoria. El culturizar esos pueblos e integrarlos a la civilización andina fue el más grande logro que se obtuvo en toda la historia del Tahuantinsuyo. Las colcas se hallaban repletas de alimentos tan diversos que de ellos solamente podemos reconocer un 10%, si no leamos esta relación de Felipe Guamán Poma. Tenían bastimento de comida de esta manera: papas, turmas, oca, mazual, rábano, quinoa, taru, chuno, jaui, calla, tamos, llama, vicuña, alpaca, paco, guanaco, taruca, perdiz, chichi, hormigas, mosquitos, callampa, cocha, pato, yuyos, yacho, jonquena, ocoroto, paco, yoyo, siglia, pinao, cancana, onsuro, yunca, sara, camote, apicho, lacacha, mauca, maya, suya, zapallo, sautía, achira, llancay, yuma, poroto, frijol, titi, caigua, inchi, maní, anipa, miles de frutas, ají, asna, juchu, paucauchu, rocoto, pepinos, cachum, plátanos, guayabas, sabinzo, pacay, uvas, lucuma, paltas, usuro, ciruelas y otras menudencias, dice Felipe Guamán Poma. 10 años después de la conquista de los españoles, las colcas todavía seguían abasteciendo a los españoles, a los dominadores. Seguían entrando a las colcas a sacar telas, a sacar lana, a sacar alimentos para servirse, porque los campos habían sido abandonados por los nativos. Se habían escondido nuevamente en las cumbres de los cerros. No había quien trabaje, entonces tenían que sacar de las colcas toda la comida para abastecerse. Luego vienen los malquis. Es muy importante los malquis. Los malquis son los antepasados, las momias o sus representaciones. Los andinos creían que luego de esta vida o caipacha, las almas de los muertos vivían una nueva existencia, ya sea en el Janajpacha o cielo, o en el Ujupacha o infierno. Creían también que las almas volverían a la vida y que para ello necesitarían sus cuerpos, y por ese motivo conservaron momificados a sus deudos. Las momias no eran exclusividad de la casta imperial. Su tradición y costumbre era mantenida por el propio pueblo. Conocemos las tumbas de Pisa, ¿no es cierto? En los cerros, ahí no son tumbas reales, son tumbas del pueblo. ¿Cuántas tumbas no habrá en el Valle Sagrado de los Incas que están completamente cubiertas, tapadas, que están guardando todavía tesoros arqueológicos que debemos cuidar? Los muertos comunes también recibían un proceso de preservación y eran enterrados en altas cornisas, en los cerros difíciles de acceder a ellos y tapiados con barro. Actualmente existen no menos de 10 cementerios entre Ollantaytambo y Calca, y en los alrededores del Cosco existen numerosísimas tumbas colectivas. Numerosas sepulturas fueron los árboles. Se buscaba cavando profundamente las raíces del árbol. De ahí surge la creencia en los malquis, que eran los árboles. En ese lugar se depositaba a los difuntos, enterrando nuevamente y cubriendo todo. En otras ocasiones, los cuerpos eran colocados en el interior del tronco. Numerosas momias se conservaban en las nieves perpetuas y otras dejadas en las cumbres de los cerros. El culto a los muertos en los Andes fue muy arraigado. Tenían costumbres muy diligentes y un culto muy profundo. Ahora, cuando encuentran una momia en un nevado, como la momia Juanita que encontraron en Arequipa, sacrificio inca. Como la momia que encontraron en Argentina, sacrificios incas, cuando eran en realidad momias preferidas de una familia
que para su mejor conservación eran llevados a las cumbres. El siguiente dibujo del retablo cosmogónico es el árbol, que representa la vida surgiendo de la tierra y dirigiéndose al infinito. El árbol es la representación del vínculo que une los tres mundos. El Hanajpacha es la copa del árbol suspendida en el espacio, en comunicación directa con el viento y la luz del sol. Es la parte comunicante con los seres infinitos. El Caipacha es el tronco fuerte y rugoso, significa el hombre y su trabajo. Demuestra que la vida puede ser retorcida como el tronco de algunos árboles, que puede ser enhiesta como la de otros, que puede ser de larga vida o de corta vida. Enseña la variedad entre el árbol macho y el árbol hembra. El Ujupacha es la raíz, unida subterráneamente al seno profundo de la tierra, simboliza el arraigo y la gregariedad. Demuestra que la raíz es el sustento final, que nada puede existir sobre la tierra si no está arraigada a ella. La raíz es nutriente, busca las fuentes de los cuerpos de todos los antepasados. Por la raíz asoman los frutos de la tierra y por la condición de un árbol se podía saber la condición en la que se desenvolvían su vida quienes cuidaban de él. Como vemos nosotros los bosques ahora, llenos de eucalipto. Antes todos estos cerros estaban llenitos de quesguar, de queuñas. Todo estaba lleno. Cuando los españoles vienen al Cusco encuentran tal cantidad de oro, vasijas, tinas donde se bañaban los incas, llenas tinas de oro, todo de oro que los incas utilizaban, platos, jarras, lavadores de oro, todo. Entonces los españoles tenían que fundir ese oro, hacer barras de oro y llevarlas a España. ¿Y para qué? ¿Y con qué quemaban el oro? Con los árboles, con los troncos de los árboles que eran pequeños. La queuña, el quesguar son pequeños, son arbustos grandes simplemente, que consumen rápidamente. Todos estos cerros fueron devastados por los españoles y nunca más sembrados. Otro dibujo que está en el retablo es el otorongo, felino que medía hasta 6 metros de largo, que vivía extensamente en toda la zona de los Antis o selva. El animal representante de todos los de su género. Este animal de manchas como leopardo era en la parafernalia del hombre andino representante del valor, la astucia, la sagacidad, la perseverancia y el criterio. El otorongo no es un animal depredador ni voraz, se nutre medianamente y nunca mata sin tener hambre. Puede bajar de un alto árbol en 2 saltos y cruzar un ancho río en contra de la corriente. Los incas tenían arraigado el concepto totémico y en su propio panteón reinaba este hermoso animal con cuya piel se forraban los aposentos reales. Estaba destinado a servir en los ejércitos del Inca. Venían otorongos casi amaestrados, sujetos para ir a sus expediciones de extensión del imperio. La piel del otorongo era preciado premio que el Inca otorgaba a sus generales victoriosos. El pueblo inca no era un pueblo carnívoro. Su dieta estaba compuesta básicamente de vegetales y frutas. Su dieta en carne estaba circunscrita al consumo de cuy, chalwa, aves, ciertos insectos y cecina. Otro elemento importante dentro de nuestra cosmovisión es el cóndor. El siguiente dibujo corresponde a un cóndor, es el rey de las alturas. Con él se completa el orden escalar de los seres que pueblan los 3 mundos. El cóndor representa la aspiración del hombre de elevarse sobre su propia condición. El cóndor es el reto a tomar las alturas, es el que dirige el camino hacia la cima de los cerros. Significa la permanente vigilia, el estar atento a todo lo que pasa alrededor de uno. La mamacocha, el mar, agua elemental, principio y renacer, simboliza la relatividad, el eterno devenir, enseña que todo es un círculo de cosas que va y viene como la vida de los hombres. El agua es el segundo elemento más importante para la existencia de la vida. El agua fluye como la vida de los hombres, ocupa los 3 mundos y por eso sabe y aconseja, es considerada huaca de primerísima importancia y es adorada en todas las manifestaciones que asume, como mar, como lago, como laguna, río, fuente, lluvia, riego, diluvio.
La importancia de las cosas radica para los incas en la enseñanza que obtienen de ellas. Los incas creían en la existencia de los espíritus del agua y la relacionaron muy directamente con la luna. El agua cura muchas enfermedades y los sacerdotes y médicos andinos todavía sanan enfermedades del cuerpo y el alma con el agua de manantiales que no han recibido la luz del sol. Ese es el agua bendita de los incas, agua de manantial que no ha visto la luz del sol. Eso se da a los niños cuando tienen dolor de estómago y les cura, admirablemente les cura el dolor de estómago, el agua de fuente que no ha recibido la luz del sol. Al agua se le hacían costosísimas ofrendas y se teñía de colores, y cada color tenía un significado muy especial. El primer gesto de cordialidad para un caminante es ofrecerle agua y darle más de ella en un cántaro obsequiado. La cuya. Nosotros conocemos la cuya que está en la catedral, ¿verdad? Todos hemos visto que al entrar a la catedral a mano izquierda hay una cuya en el suelo que a veces está cubierta con un vidrio, ¿no? Con una urna de vidrio, y a la que le deja mucha gente sus hojitas de coca, le dejan en tiempo de Semana Santa sus pantus, le llevan flores. Entonces, esa cuya, el último y central símbolo es el círculo en medio del retablo. Significa el vacío, el no conocimiento, lo insondable, lo inimaginable, lo verdadero, lo sagrado. Representa la imagen universal de la unidad. Es el círculo del principio y del final. Es el ciclo de la formación y la destrucción. Ese centro en el retablo representa la imagen ideal de Dios. Es el conocimiento que los incas tenían de la existencia de un supremo creador, Dios rector de todo lo existente y de lo no existente, impensable identidad inentendible. Hay algunos estudiosos del pasado que pretenden negar lo innegable, y eso es el atribuirles a los incas el desconocimiento del Ser Supremo. Eso es absolutamente falso y una temeridad tan solo entendible por fomentar una nueva extirpación. Los incas no son un pueblo que forja una de las más grandes culturas de todos los tiempos de la noche a la mañana. Es falso que la época incaica haya durado no más de 300 años. A la nueva luz de las investigaciones del pasado, podemos casi afirmar que el Inca Manco Cápac ya reinaba en el año 1000 de nuestra era, en el año 0 de nuestra época, cuando en el occidente nacía el niño Jesús, en el territorio que hoy es el Cusco. Vivían numerosos pueblos de gentes muy poco civilizadas y algunas muy retrasadas. No nos olvidemos que acá en este valle estaban los Laris, los Aguaciras, los Antasayas. Acá vivían en este valle, ¿no es cierto? Y hay otros, como 9, 10, 12 grupos étnicos que vivían acá, grupos raciales quechuas que vivían en este sitio. Dice así: el nacimiento de Cristo, dice, no pudo pasar desapercibido en ningún lugar del planeta. La estrella que alumbró Belén fue vista también en el Cusco. El cometa de esa Navidad trascendental también iluminó estos lugares. Ese día nace la concepción de una suprema personalidad. A partir de ese día, el Creador, llamado con muchos nombres, presidirá el concepto religioso y místico de los andinos. No es una invención de todos los cronistas hacer constar la creencia de un Dios supremo, ni es necesario. La urgente tradición oral que se arrastra por los siglos de los siglos siempre ha mencionado la existencia de un Hacedor. Todos los pueblos más antiguos de nuestro continente hacen citas de la existencia y creencia en un solo Dios, Imaymana Huiracocha, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo presiente. Dios fue conocido y reconocido desde muy antiguo. Los cultos a otras entidades como el sol, la luna, ya corresponden a una concepción animista, esto por un exceso de espiritualidad y no por falta de ella. Dios en la civilización andina recibe muchos nombres, entre ellos Huiracocha Pachayachachi, que quiere decir hacedor del agua y de la tierra, creador de la tierra. También se llamaba Illaterce, que significaba luz resplandeciente universal. Lo llamarán también Kama, o principio generador. Otros nombres fueron Tuapaca, Arnahuán, Imaymana, etc. Existe en la historia andina otra versión acerca de Tonopa,
Este es un personaje que aparece en la época de la cultura tiahuanaco, que se desarrolló en la altiplanicie que rodea el lago Titicaca entre los años 50 a.C. hasta 500 años después de Cristo. Esta versión nos trae el relato de un hombre de talle alto, delgado, blanco y de largas barbas, que se apareció en esa época y predicó el nuevo evangelio. Eso está en casi todas las crónicas. Eso lo discierne muy bien el cronista mestizo Guamán Poma de Ayala. Ahora, este hombre Tonoca es considerado es la versión de un evangelizador antiguo. Ustedes deben haber escuchado las teorías de Jesús Gamarra Farfán. Jesús Gamarra Farfán, Jesse Gamarra, él habla del tiempo de los tres mundos y cómo las piedras eran moldeables antiguamente, ¿no es cierto? Él mismo dice que estas construcciones no fueran hechas por los incas, sino que los incas ya encontraron todo lo que hay, ya encontraron. Él tiene su teoría. Habla él de la llegada de los apóstoles al Cusco, la llegada de Santo Tomás. Que los occidentales hayan descubierto la redondez de la tierra recién en la Edad Media no significa que otros pueblos no hayan conocido esa evidencia. Los chinos, los fenicios, los australianos, los indios norteamericanos y también los incas conocían a ciencia cierta la esfericidad de nuestro planeta. Nosotros conocíamos, y lo que los europeos no sabían. No podemos negar las ingentes versiones que existen en todas las culturas andinas sobre la llegada de hombres de otras razas a nuestro continente. La evidencia de hombres gigantes en nuestro continente también es negada por los occidentalistas. Sin embargo, las pruebas irrefutables los incas y los demás pueblos andinos conocieron desde siempre la existencia de un solo Dios verdadero y lo reconocieron como creador del cielo y la tierra. Es más, la liturgia y el rito de los sacerdotes andinos era tan similar a la liturgia y al rito que traían los sacerdotes españoles que estos se asombraron y dedujeron que era cosa del demonio, prohibiendo las costumbres y los ritos ancestrales. Inclusive hay algunos investigadores históricos que aseguran que los incas conocieron los misterios de la Santa Trinidad. Otros dicen que supieron exorcizar o yacarcay a los demonios. Negarles a los incas el conocimiento que poseían del existente Dios único es como negar su cultura universal y el lugar que reclama y le corresponde entre las civilizaciones más altas de la historia de la humanidad. 7 civilizaciones de altísimo nivel hubo en tiempo de los incas: los fenicios, los babilónicos, los egipcios, los mayas, los aztecas, los incas, más altos en cultura que los romanos, comparado en tiempos. Finalmente, para explicar el retablo, haremos mención a los 4 espacios centrales que los hemos llamado fuego, tierra, aire y agua. Estos 4 espacios corresponden a los 4 elementos esenciales de la materia. Esta es una demostración más que la cultura inca poseía conocimientos que los occidentales pretenden ignorar. Los andinos debemos estar prevenidos ante las nuevas eras de oscurantismo, extirpación y aculturización que aún subsisten. Para concluir, una sola recomendación: imbúyanse del conocimiento andino. No necesariamente está en los libros ni en las bibliotecas, está en el campo, en el diálogo oral con los campesinos. Busquen a los viejos andinos, conversen con ellos sobre sus tradiciones, que oralmente en el campo todavía las mantienen. En muchos sitios, váyanse a las comunidades de Ollantaytambo, hagan el esfuerzo de integrarse racionalmente a la explicación que ellos les den sobre cuál es su forma de vida, cómo distribuyen sus actividades durante el día. Van a encontrar verdades que nosotros hemos perdido, que no están en los libros. Convivan con los andinos, así van a conocer en realidad la sustancia de nuestra identidad para poder mostrársela mañana a los extranjeros cuando vengan. No solamente es venir a Machu Picchu, no solamente es venir a
a Genco, a Tambomachay, a Coricancha, es también llevarlos a las comunidades. Cuando unos ahora por pero no son todos los turistas los que hacen esas, generalmente son antropólogos, generalmente son sociólogos, generalmente son lingüistas que están viniendo en busca de otras intencionalidades, de otros conocimientos, vienen a conversar con los campesinos, a comer su lahuita, a descubrir otras plantas que nunca han conocido. Entonces yo les invito a ustedes que se integren a la realidad andina, que conozcan la realidad andina, que practiquen el quechua. El quechua les va a abrir otro elemento en vuestro cerebro que les va a ayudar a conocer nuestra identidad, nuestro pasado y nuestra maravillosa historia. Muchas gracias.